La oscuridad se cierne sobre la Europa medieval. El humo de las hogueras se eleva hacia el cielo mientras los gritos de los condenados rasgan el aire. Esta no es una escena de ficción, sino el legado real de uno de los capítulos más sombríos de la historia, la Santa Inquisición. Miles de personas fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas en nombre de la fe. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una institución creada para proteger la fe católica se convirtió en sinónimo de terror? Todo comenzó en el año 1184, cuando el Papa Lucio III emitió la bula Ad Abolendam. En ese momento, la Iglesia católica enfrentaba una creciente amenaza: las herejías que se extendían por Europa como un incendio incontrolable. Los cátaros en Francia, los valdenses en Italia, nuevas interpretaciones de la fe que desafiaban la autoridad de Roma. Para entender la magnitud de esta amenaza, debemos transportarnos a una Europa en transformación. El siglo XII fue una época de grandes cambios. Las ciudades crecían, el comercio florecía y con ellos, nuevas ideas y cuestionamientos surgían en las mentes de las personas. La Iglesia, que había mantenido el monopolio del conocimiento y la verdad durante siglos, veía tambalearse su autoridad. Los cátaros, en particular, representaban un desafío formidable. Su interpretación dualista del mundo, que veía una batalla eterna entre el bien y el mal, atraía a nobles y plebeyos por igual. En el sur de Francia, regiones enteras habían abrazado esta herejía. Para la Iglesia, esto no era simplemente una diferencia de opinión, era una amenaza existencial. La respuesta de la Iglesia fue contundente: crear un tribunal especial dedicado a identificar, juzgar y castigar a los herejes. Así nació la Inquisición medieval, pero fue en 1478 cuando alcanzó su forma más temida, la Inquisición española. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, convencieron al Papa Sixto IV de que España necesitaba su propia Inquisición. Su verdadero objetivo: unificar el reino bajo una sola fe, eliminando cualquier rastro de judaísmo y islam en la península ibérica. El establecimiento de la Inquisición española marcó el inicio de una era de terror sistemático. A diferencia de la Inquisición medieval, que dependía directamente del Papa, la española estaba bajo el control directo de la corona. Esto la convirtió en una poderosa herramienta política, tanto como religiosa. El primer inquisidor general, Tomás de Torquemada, estableció un sistema meticuloso de control y persecución. Su nombre se convertiría en sinónimo de fanatismo religioso y crueldad institucionalizada. Bajo su mandato, se crearon tribunales en todas las principales ciudades de España. Cada tribunal tenía su propia jurisdicción, sus propios jueces y sus propios métodos. La Inquisición no era un sistema improvisado, era una maquinaria perfectamente engrasada, con una jerarquía clara y procedimientos establecidos. En la cúspide estaba el Inquisidor General, nombrado por el rey y confirmado por el Papa. Bajo él, un consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido como la Suprema, supervisaba todos los tribunales locales. Cada tribunal local estaba compuesto por 2 o 3 inquisidores, generalmente dominicos o franciscanos, con formación en derecho canónico. Les asistían calificadores teológicos, consultores legales y una red de familiares, laicos que actuaban como informantes y policías de la Inquisición. La maquinaria de la Inquisición era implacable y metódica. Todo comenzaba con el Edicto de Fe, un documento que se leía en las iglesias y plazas públicas. En él se describían los signos de herejía y se instaba a los fieles a denunciar a cualquier sospechoso. Las personas tenían un período de gracia durante el cual podían confesar sus pecados voluntariamente, recibiendo penas más leves. La lista de comportamientos sospechosos era exhaustiva y detallada. Se vigilaba desde los hábitos alimenticios hasta la forma de vestir, desde las expresiones cotidianas hasta los rituales de limpieza. Cualquier desviación de la norma católica podía ser interpretada como signo de herejía. Los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo
eran especialmente vulnerables. La Inquisición los vigilaba constantemente, buscando signos de que mantenían en secreto sus antiguas creencias. Un simple gesto, como evitar trabajar en sábado o realizar abluciones rituales, podía despertar sospechas. La situación era particularmente cruel considerando que muchos de estos conversos habían sido forzados a abrazar el cristianismo bajo amenaza de expulsión o muerte. Ahora, incluso después de la conversión, vivían bajo constante sospecha, nunca completamente aceptados en la sociedad cristiana. Los métodos de vigilancia eran sofisticados para su época. La Inquisición mantenía una red de informantes en cada ciudad y pueblo. Vecinos espiaban a vecinos, sirvientes a sus amos, incluso los niños eran animados a delatar comportamientos sospechosos de sus padres. La paranoia se extendió por la sociedad como una plaga. Nadie estaba a salvo de las sospechas. Las delaciones anónimas eran comunes y a menudo se utilizaban para resolver venganzas personales o disputas comerciales. La simple acusación de herejía podía destruir la reputación de una familia durante generaciones. Cuando alguien era denunciado, la maquinaria inquisitorial se ponía en marcha con precisión implacable. El proceso comenzaba con la investigación secreta. Los inquisidores recopilaban testimonios, siempre en secreto, construyendo su caso antes de que el acusado supiera siquiera que estaba bajo sospecha. Una vez reunidas suficientes evidencias, se procedía al arresto. Este solía realizarse de noche, para maximizar el impacto psicológico tanto en el acusado como en la comunidad. Los bienes del sospechoso eran inmediatamente confiscados, dejando a su familia en la ruina. Las cárceles secretas de la Inquisición aguardaban a los acusados. Allí, en celdas oscuras y húmedas, comenzaba un proceso que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino la historia de la civilización occidental. Pero eso es solo el principio de nuestra historia. Los métodos de interrogatorio y tortura que la Inquisición desarrolló y refinó durante siglos marcarían para siempre la memoria de la humanidad. Los pasos del acusado resonaban en los pasillos húmedos mientras era conducido a su celda. El proceso que estaba a punto de comenzar se había perfeccionado durante siglos para quebrar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El primer interrogatorio solía realizarse pocas horas después del arresto. El acusado, desorientado y aterrorizado, era llevado ante los inquisidores. La sala de audiencias estaba diseñada para intimidar, crucifijos enormes, velas parpadeantes y los inquisidores en sus túnicas negras, sentados en estrados elevados. El interrogatorio comenzaba con una pregunta engañosamente simple. ¿Sabes por qué estás aquí? Era una trampa psicológica. Si el acusado negaba conocer la razón, se le acusaba de obstinación. Si especulaba sobre los cargos, se tomaba como una confesión parcial. El proceso formal comenzaba con las 3 amonestaciones, espaciadas varios días entre sí. En cada una, se instaba al acusado a confesar sus pecados, prometiendo misericordia si lo hacía voluntariamente. Lo que no se mencionaba era que la misericordia significaba simplemente una muerte rápida en lugar de la tortura prolongada. La Inquisición desarrolló un elaborado sistema de pruebas y evidencias. Los testimonios se clasificaban según su credibilidad. El testimonio de un noble valía más que el de un plebeyo, el de un cristiano viejo más que el de un converso, pero la prueba más valorada era la confesión del propio acusado. Cuando las amonestaciones fallaban, comenzaba la fase más oscura del proceso. La tortura no era vista como un castigo, sino como un método de investigación, una herramienta para extraer la verdad. Los inquisidores la llamaban la cuestión. El potro era uno de los instrumentos más comunes. El acusado era atado a una mesa con cuerdas en muñecas y tobillos. Las cuerdas se tensaban gradualmente con un torniquete, dislocando las articulaciones una a una. Los gritos del torturado eran meticulosamente registrados por un escribano. La garrucha elevaba al prisionero con las manos atadas a la espalda,
dejándolo caer bruscamente sin llegar al suelo. El proceso se repetía hasta que los hombros se dislocaban. El dolor era indescriptible y muchos quedaban lisiados de por vida. Pero no toda la tortura era física. La privación del sueño, el aislamiento prolongado y las amenazas constantes eran igualmente efectivos. Los inquisidores eran expertos en manipulación psicológica, alternando promesas de clemencia con amenazas de tormento mayor. Uno de los métodos más temidos era la toca, precursora del moderno waterboarding. Se introducía un paño en la garganta del prisionero y se vertía agua lentamente. La sensación de ahogamiento era terrible y muchos confesaban cualquier cosa para que se detuviera. Las confesiones obtenidas bajo tortura debían ser ratificadas al día siguiente. Si el acusado se retractaba, la tortura comenzaba de nuevo. Técnicamente, la Inquisición solo permitía una sesión de tortura, pero los inquisidores encontraron una laguna legal. Consideraban cada nuevo cargo como motivo para una nueva sesión. Las sentencias variaban según la gravedad del delito y el grado de arrepentimiento mostrado. Las más leves incluían penitencias públicas, multas o el uso del San Benito, una prenda que marcaba al condenado como penitente. El auto de fe era la culminación pública del proceso inquisitorial, una ceremonia elaborada que podía durar días enteros, diseñada para servir como espectáculo y advertencia. Las ciudades enteras se paralizaban para presenciar estos eventos. El día comenzaba con una procesión solemne. Primero marchaban los familiares de la Inquisición, luego los acusados, ordenados según la gravedad de sus sentencias. Los condenados a muerte iban al final, vestidos con sanbenitos pintados con llamas y demonios. En la plaza principal se levantaba un escenario elaborado. Los inquisidores y autoridades ocupaban lugares prominentes. Los condenados eran presentados uno a uno, sus crímenes leídos en voz alta. Las confesiones públicas eran seguidas por las sentencias. Los condenados a muerte eran entregados al brazo secular, pues la Iglesia teóricamente no podía ejecutar directamente. Era un tecnicismo hipócrita. La hoguera ya estaba preparada. Se decía que los verdugos, por misericordia, estrangulaban a algunos condenados antes de que las llamas los alcanzaran. El terror de la Inquisición transformó profundamente la sociedad. La desconfianza se volvió endémica. Familias enteras fueron destruidas. La delación se convirtió en una herramienta de ascenso social o venganza personal. Se desarrolló una obsesión por la limpieza de sangre. No bastaba ser católico. Había que probar que no se tenía ancestros judíos o musulmanes. Genealogistas profesionales hacían fortunas fabricando pruebas de linaje puro. La Inquisición no solo perseguía herejes, también controlaba la difusión de ideas. Los libros eran censurados o prohibidos. Los intelectuales aprendieron a autocensurarse. El pensamiento científico y filosófico se estancó. El miedo se transmitió de generación en generación. Incluso siglos después de que la Inquisición perdiera su poder, su sombra seguía influyendo en la sociedad. La frase «que nadie se entere» se convirtió en un reflejo cultural. Pero el impacto de la Inquisición no se limitó a España y sus colonias. Su influencia se extendió por toda Europa y más allá, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Un legado que examinaremos en la última parte de nuestra historia. Mientras el sol nunca se ponía en el Imperio Español, las sombras de la Inquisición se extendían por el mundo. Con cada nuevo territorio conquistado, los inquisidores llegaban junto con los soldados y los misioneros. En 1569, la Inquisición cruzó el Atlántico. Los primeros tribunales se establecieron en Lima, México y Cartagena de Indias. El Nuevo Mundo presentaba desafíos únicos. No solo había que vigilar a los conversos que huían de España, sino también controlar las creencias indígenas y las prácticas africanas traídas por los esclavos. Los inquisidores americanos tuvieron que adaptar sus métodos. Las distancias eran enormes, las poblaciones diversas. En las ciudades coloniales, los tribunales funcionaban como en España, pero en las áreas remotas,
inquisidores itinerantes realizaban visitas periódicas, sembrando el terror a su paso. Los casos en América tenían sus propias características. Además de la herejía tradicional, se perseguía la idolatría indígena, las prácticas religiosas africanas y el judaísmo criptográfico. Los curanderos nativos eran acusados de brujería. Los rituales ancestrales eran catalogados como pactos con el demonio. La Inquisición no solo perseguía personas, también controlaba ideas. Los puertos coloniales eran vigilados para evitar la entrada de libros prohibidos. Las bibliotecas eran inspeccionadas regularmente. Cualquier texto que cuestionara la autoridad de la Iglesia o la corona era destruido. Pero incluso el sistema más opresivo no puede durar para siempre. A medida que Europa entraba en la era de la Ilustración, nuevas ideas comenzaban a filtrarse a través de las barreras de la censura. Los filósofos de la Ilustración criticaban abiertamente a la Inquisición. Voltaire, Montesquieu y otros la describían como símbolo del fanatismo y la barbarie. Sus escritos, aunque prohibidos, circulaban clandestinamente, sembrando semillas de duda. La Revolución Francesa de 1789 marcó un punto de inflexión. Sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad sacudieron los cimientos del antiguo régimen. La invasión napoleónica de España en 1808 llevó a la primera abolición de la Inquisición. Aunque Fernando VII restauró la Inquisición en 1814, su poder nunca volvió a ser el mismo. La sociedad había cambiado. Las ideas liberales se habían extendido. En 1834, la Inquisición española fue definitivamente abolida. Sus archivos fueron abiertos, revelando horrores largamente sospechados. Pero el fin oficial de la Inquisición no significó el fin de su influencia. Su legado pervivió en las instituciones, en la cultura y en la psicología colectiva de las sociedades que la padecieron. El retraso científico de España y sus colonias se atribuyó en parte a la Inquisición. Mientras Europa experimentaba una revolución científica, los territorios bajo control inquisitorial permanecían aferrados a visiones medievales del mundo. La cultura del secreto, la desconfianza hacia lo diferente, el miedo a la innovación, estos rasgos, forjados durante siglos de represión inquisitorial, persistieron mucho después de que la institución desapareciera. La historia de la Inquisición nos ofrece lecciones vitales para el presente. Nos muestra cómo el poder absoluto corrompe, cómo el fanatismo puede institucionalizarse, cómo el miedo puede usarse como herramienta de control. ¿Te ha sorprendido algo de lo que has aprendido sobre la Inquisición? Comparte en los comentarios qué aspecto de esta oscura historia te ha impactado más y no olvides dar like si quieres más contenido histórico como este. En nuestro mundo actual, donde el extremismo religioso y la intolerancia siguen presentes, donde la vigilancia masiva es una realidad, las lecciones de la Inquisición son más relevantes que nunca. Recordar la historia de la Inquisición no es un ejercicio de morbosidad histórica. Es un recordatorio de la importancia de defender las libertades civiles, de resistir la tentación del fanatismo, de proteger el derecho a pensar diferente. Las instituciones que creamos para protegernos pueden convertirse en instrumentos de opresión. La Inquisición comenzó como una herramienta para preservar la fe, pero se transformó en una máquina de terror que devastó sociedades enteras. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estar alerta. El fanatismo no siempre llega con violencia abierta. A veces se disfraza de protección, de seguridad, de preservación de valores tradicionales. La libertad de pensamiento, de creencia y de expresión debe ser defendida constantemente. La historia nos enseña que estas libertades, una vez perdidas, son difíciles de recuperar. Si quieres profundizar más en la historia de la Inquisición, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La próxima semana exploraremos las historias personales de algunos de los casos más impactantes que enfrentó este temible tribunal. ¿Te lo vas a perder? La Inquisición puede parecer un capítulo lejano de la historia,
pero sus lecciones siguen siendo vitales. En un mundo donde el extremismo y la intolerancia continúan amenazando la libertad humana, recordar es más que un deber. Es una necesidad. Las hogueras de la Inquisición se apagaron hace siglos, pero la lucha contra el fanatismo y la opresión continúa. Cada generación debe decidir: ¿seremos guardianes de la libertad o cómplices silenciosos de su destrucción? Porque solo entendiendo los errores del pasado podemos evitar repetirlos en el futuro. Y solo manteniendo viva la memoria de aquellos que sufrieron bajo el yugo de la intolerancia, podemos construir un mundo más justo y libre para todos.